en la- Vamos a grabar acá. Ok, vamos a ver si aquí me dejan de anfitriona. Estamos grabando, perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. Volvimos, qué bueno. Y volvimos con todos los hierros porque hoy es un momento muy especial porque quiero compartirles un resumen de lo que hasta ahora hemos visto en el programa Trascendente. Ya hemos visto las primeras 5 clases, los primeros 5 temas, y hoy quiero compartirles un resumen de estos 5 temas para ya la semana que viene estar cerrando con este grupo online maravilloso que me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo acerca del libro Trascendente. Pero quería, como es un nuevo año y ya vamos a terminar, quería que nos podamos resetear e incluso refrescar algunas cosas que hemos hablado a lo largo de este estudio, y esto quiere seguirlas fijando en nuestra psiquis y en nuestra mente. A mí me sorprende porque aun cuando Dios me usó para hacer este libro, no sé si le pasa a Yadira, sé que Yadira va manejando, pero cuando escribimos un libro, ella también escribió un libro, Influencer con propósito, nos sorprende muchas veces darnos cuenta que hay cosas que escribimos y que al releerlas siguen ocurriéndonos, y como que el libro nos responde. Y por eso es que la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo, ¿verdad? Que siempre nos está puliendo, que siempre nos está atravesando, que está fomentando el crecimiento en nosotras. Amén. Y bueno, este libro Trascendente nace por la necesidad de encontrar ese sentido de existencia y de podernos afianzar en ese sentido de existencia que Dios tiene para nosotras, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que entender que estamos edificando una vida de valor que va a dejar un impacto, que nuestra vida es de impacto. Y necesitamos saber y entender que no solamente estamos existiendo, que nosotros estamos teniendo un sentido de propósito en cualquiera sea el momento y la etapa de la vida en la que nos encontremos. No importa. Hay algo que se está construyendo para poder impactar otras vidas. En el primer capítulo hablamos de vidas comunes, vidas trascendentes, y desmitificamos algo que hemos creído a lo largo de la vida, que para personas significativas, trascendentes, tenemos que gozar de pronto en un lugar especial o de impacto. Haber nacido en la realeza, haber ganado un premio Nobel, tener un cargo político, ser científico, investigador prominente, tener una carrera artística exitosa, ser influencer de miles. Cualquiera sea la idea que tú tengas de alguien que es trascendente, de importancia, de influencia, nosotros tenemos que quitar ese mito, porque yo les comentaba la anécdota de que si estamos todos en un estadio y se va la luz y cada uno de nosotros empieza a encender la lámpara de su celular, entre todos podemos causar una gran luz, y que nuestra luz es importante y determinante para poder incluso inspirar a otros a que puedan encenderse en su propio sentido de existencia y de trascendencia. Entonces nosotros tenemos que volvernos a enfocar en que lo que yo tengo, aunque Dios lo ha puesto allí para que yo logre impactar a otros, y que nunca una semilla es pequeña. De una semilla puede venir un gran árbol. Por eso la parábola de la semilla de mostaza, que Jesús le dice a los discípulos, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra llega a ser la más grande de las hortalizas y un árbol frondoso. Entonces el propósito, lo que es tener una vida común, entendiendo que aún tiene trascendencia, es lograr tomar esa semilla que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, y poderla plantar y poner en acción para que luego ella dé frutos. Amén. Y les comentaba que todas esas personas que habían causado un impacto, que a lo mejor nos han inspirado a nosotros,
también vienen de familias comunes y de situaciones comunes como nosotros. La diferencia fue que de alguna manera ellos lograron conectar con ese propósito, algo les hizo clic y decidieron vivir una vida más allá de su vida. Decidieron no solo enfocarse en sus situaciones actuales, sino poder ver en lo que ellos podían hacer en medio de su vida común que trajera un impacto para los demás. Y les comentaba también en este primer capítulo, vidas comunes, vidas trascendentes, que tenemos un diseño divino, que cuando Dios dijo en el Génesis 1:26, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, nosotros respondemos a nuestro Creador. Venimos de ese diseño único, ese diseño increíble que es Dios. Y Él decidió replicar en nosotros su imagen y semejanzas. Decidió hacer Él. Y nosotros tenemos un Dios trascendente, a tal escala que la palabra dice que el universo es sostenido por su palabra en Hebreos 1:3. Y que nosotros tenemos un creador más determinante de lo que podríamos llegar a imaginar. Y cuando ese creador nos creó, depositó en nosotros ese sentido de trascendencia e incluso el impacto y el poder de las palabras que nuestra palabra es poderosa. Dice la palabra que la lengua es un gran fuego. Dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras tienen el impacto que Dios con el que Dios nos diseñó, el impacto que Dios nos dio al crearnos a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, darnos cuenta de cómo las palabras nos marcaron y determinaron en un momento de nuestras vidas a través de esas personas que eran de influencias en nosotros. Porque es importante rememorar, y quiero que ahora acá en el grupo hagamos una dinámica y puedas compartir brevemente por el chat, si puedes, una palabra que haya marcado tu vida, positiva o negativamente. Mi papá me decía, es que tú no eres de este planeta, chama, tú eres extraterrestre. Él lo decía de manera jocosa, pero había algo reflexivo en él. O sea, él no sabía transmitirme de pronto lo que durante mucho tiempo Dios me quiso transmitir. Y era que realmente yo pertenezco al cielo. Yo soy extraterrestre, yo vengo del cielo. Yo vengo de la eternidad. Estoy por encima del terrenal. Y de pronto esa palabra, a lo mejor él lo decía como broma cuando nos poníamos a ver a las estrellas. Mi papá es un hombre muy reflexivo. Él no supo cómo a mí me impactó su palabra en mi vida y me hizo sentir especial. Entonces hay palabras que nos marcaron, nos determinaron. Y por eso nosotros ahora estamos en la labor y en la misión de utilizar estas palabras, las palabras que tenemos en nuestra boca, para edificar la vida de otros y para autoedificarnos. ¿Qué te dices a ti misma, mujer? ¿Qué palabras dices acerca de ti? Y replantear y quitar esos malos hábitos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitarnos los malos hábitos de defendernos de peor de nosotras, de no poder de nosotros y empezar a ver lo que Dios dice de nosotros. Quiero leer un poco las que puedan compartir. Hay una palabra que Gloria dice que la marcó en su momento y es: te falta mucho. Una palabra, ¿ves? Una palabra que indica carencia, que indica que algo nos falta. Me gusta que Cristo viene, dice que Él se fortalece en nuestra debilidad. Es decir, su poder se perfecciona en mi carencia, en lo que me falta. Y por eso quiero invitarte, ¿verdad?, a que puedas entender que tus palabras son poderosas y que puedes usarlas como poderosas herramientas de cambios en otros. Y también inspirarte a que sepas que no hay suficiente pasado que pueda anular lo que Dios puede hacer con tu presente para cambiar tu futuro y hacerte trascendente. Carolina Liberatore dice que se acuerda de una palabra que decía: pon a funcionar el cerebro antes de poner a funcionar la lengua.
Mira, eso está muy bueno. Ah, o eso es una reflexión, o eso fue una palabra acá. Eres de carácter fuerte. Otra palabra que le decían a Vanessa. En esta primera semana, ya estamos terminando el recuento del primer capítulo. La reflexión que teníamos era la siguiente. He sido creada con el poder de ser trascendente en mi vida común y cotidiana. A partir de ahora, valoraré el impacto de mis actos y palabras para edificar y marcar a otras personas. La verdad para recordar este capítulo fue, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a su imagen para que sean como nosotros, en Génesis 1:26. Y la pregunta para pensar de esta semana, este capítulo fue, ¿desde qué lugar o situación voy a empezar a brillar con la luz que me ha dado para inspirar a otros y empezar a dar uso de mi trascendencia? La leo un poco más por acá, dice, mi papá siempre repetía, con razón tienen inteligencia verbal. El segundo capítulo que vimos fue en las alturas, capítulo 2, sustentado en Isaías 40:31, en donde dice la siguiente la palabra, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Les contaba la anécdota que entre el primero y el segundo capítulo pasaron muchos meses, creo que 3 meses aproximadamente, en donde Dios me tenía en un momento de espera. Y nosotros tenemos una perspectiva acerca de la espera muy diferente a la que Dios tiene acerca de esperar en Él. Nosotros creemos que esperar en Él es estar pasivo, es no ver respuesta, es no ver resultados, ¿verdad? Es que, bueno, hay que esperar, estamos en pausa. Esa es la perspectiva que tenemos en general de esperar. Y luego cuando de pronto venimos al camino de la fe y nos dicen hay que esperar en Dios. Pero nosotros en este verso, encontramos unos verbos que para Dios es la espera. Encontramos el verbo renovar, remontar, correr, caminar. Todos alusivos a la capacidad de entrar en acción de manera efectiva. Entonces, cuando Dios habla de esperar, habla de renovarnos. Cuando Dios habla de esperar, Él habla de remontar. ¿Sabes? Cuando de pronto estabas así, ibas bien, te caíste y vas a remontar. Y yo creo y lo declaro sobre tu vida y la mía que este 2023 es un año de remontar. Cuando nosotros hablamos de esperar en Dios y Él nos lo comunica, se trata de correr. Cuando Dios se trata de caminar. Cuando nosotros confiar y esperar en Dios, cuando lo interpretamos desde la medida de que no tenemos que hacer absolutamente nada, cuando esperar en Dios desafía, tenemos que revisarnos. Porque vemos en la Biblia todos estos bíblicos que tenían la tarea de esperar una promesa de Dios. Vemos a David, vemos a Moisés, vemos a Noé, vemos a todas estas personas que Dios llamó a hacer algo importante. Y vemos que ellos tuvieron que esperar. Yo quiero enfocarme en Sara. Esto no lo hablé en el libro, pero se me viene ahora a mi corazón y a mi espíritu. Quiero enfocarme en Sara, era esa del hijo. Cuando Dios le prometió el hijo a Sara, ya se había declarado estéril, ya había intentado tener hijos, pero Dios le da promesa, pero la da de una vez, no se la manifiesta, entonces ella tuvo que esperar. Y la espera de la paciencia, que estamos en un grupo de lectura viva, y yo les comentaba, o sea, la impaciencia de Sara y Sara le dijera a Abraham, su esposo, mira, yo creo que
que vas a tener que estar con mi esclava, con mi sierva, te voy a dar para que con ellas tengas el hijo, porque ella a lo mejor a través de su hijo va a venir la promesa a nosotros. Y en aquella época era muy común que las mujeres criaran los hijos de sus esclavas, y más si eran del marido. Entonces, Sara cuando esperó, ella accionó por su impaciencia, pero no se paró porque no esperó proactivamente. ¿Ok? Si ya Sara era una persona de avanzada edad y Dios le va a tener un hijo, lo que debió haber hecho Sara para esperar, prepararse para la próxima, era saber cómo puedo prepararme para estar fuerte físicamente, para cuando venga ese hijo yo tenga ánimo y fuerzas para criarlo. ¿Cómo puedo aprender a criar un hijo? ¿Cómo puedo aprender porque no es igual un matrimonio con hijos que un matrimonio sin hijos? Entonces, la preparación en Dios, la espera en Dios es preparación. Y sabías que en este preciso momento Dios te está preparando mientras espera. Si Dios ha puesto un sueño y una visión en tu corazón y en tu mente, prepárate. Si estás esperando un milagro, prepárate para tu milagro. Prepárate, di qué capacitación debo tomar, cómo debo hacerlo, cómo puedo yo estar lista para cuando llegue ese momento. Y prepárate para tu milagro, porque esperar en Dios es prepararse, porque Dios te está entrenando en toda ocasión. La palabra es clara y establece que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y Dios quiere prepararte justamente en este momento de espera. Dios anhela prepararte, Dios está interesado en prepararte. Y cuando esperamos en Dios, la espera en Dios viene a renovar nuestras fuerzas, a fortalecernos. Dice conmigo, la espera en Dios me fortalece. Porque la espera en Dios, yo les compartí en el libro, está conformada por dos componentes necesarios para desarrollarnos. Y es el y el desarrollo de fortaleza espiritual, mental y física y emocional. Para nosotros poder desarrollar un músculo, ahorita que estoy entrenando con mi mentora Yanesi Chizar en Power 21, la casita saludable, para nosotros poder preparar un músculo, ellos nos entrenan de la siguiente manera: un día tren superior, otro día tren inferior, otro día full, todo el cuerpo, otro día full cardio. Ok, entonces tenemos una estructura para espalda, o sea, un día trabajamos bíceps y hombro, otro día espalda y tríceps, o sea, ellos tienen, pero no entrenamos el músculo todos los días, el mismo músculo. ¿Por qué? Porque si tú entrenas un músculo todos los días, lo fatigas y lo desgastas. Entonces, te entrenas, eso es ese tiempo de desarrollo de fuerza y descansas. Te entrenas y descansas. Eso va haciendo que el músculo se vaya formando y se vaya fortaleciendo. Y así parece nuestra vida, ¿sabes? Estamos en un tiempo de paz o descanso y luego otra vez un tiempo de lucha y adversidad. ¿Te has sentido así? Que un tiempo estás siempre, wow, echándole para adelante, un conflicto, una cuestión, algo que desarrolla tu fe, y luego un poquito de paz, y tú dices, bueno, como que se acabó, y luego otra vez a la carga. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando, Dios te está desarrollando. Tiempo de paz, descanso y otra vez fortalecimiento de los músculos emocionales, mentales, espirituales. Si te has sentido así, como que no, Dios mío, no salgo de una para meterme en otra. Y como que ya no puedo más. ¿Te parece tanto a mí, de verdad? Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Cuando entendemos y confiamos y cambiamos la perspectiva acerca de la adversidad. La adversidad es un proceso de entrenamiento para mi propósito.
La adversidad robustece mi fe. En la adversidad cobro fuerza para afrontarla y puedo superarla. Di conmigo, puedo superarla. No es que Dios nos mande lo malo, no, pero como les leía, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y vamos a recobrar nuevas fuerzas para vivir lo que dice la palabra de Dios. Se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo es posible esto? Solamente a través del entrenamiento, solamente a través de entrenarnos y dejar de ver la adversidad y la dificultad como nuestros enemigos. ¿Qué es lo que nos ha vendido el sistema y el enemigo? Que la adversidad es mala. ¿Para qué? Para que cuando venga el proceso de entrenamiento nosotros rechacemos la adversidad. O sea, no es que me voy a acomodar a la adversidad y voy a dejar que me den palo, no. Se trata de cómo yo puedo accesar a la mente de Cristo, cómo yo puedo buscar la herramienta para crecer en medio de esto. Porque o yo crezco o esto me destruye, pero no va a ser la opción de la destrucción, va a ser la opción de que yo crezco, sí o sí. Yo me he dado cuenta que son ciclos y que de paso que cuando el enemigo te ataca no es nada creativo. Eso es bueno cuando empiezas a detectar y empiezas a ser inteligente, tener inteligencia emocional y espiritual. Yo viví un proceso con mi hija y en estos días estábamos chéveres, pasamos un día bello, espectacular, yo con mi niña. O sea, fue un día muy especial, hicimos cosas de chicas, porque a ella le gusta mucho que yo le dé tiempo de calidad. Y al final de la noche, como que me repitieron la película, o sea, meses atrás tuvimos un día bello y al final de la noche mi hija entró en crisis. Y en estos días pasó lo mismo, un día bello y mi hija entró en crisis. Y yo exhorto a mi hija, le digo, las cosas son así, una lucha espiritual. Y le digo, hija, así, así, así. El enemigo te puede decir lo que sea, pero la cuestión es que tú no le hagas caso. ¿Tú crees que a mí el enemigo no me dice cosas? Le digo, pero yo no le hago caso, pues si no ya hace rato ya se salió corriendo. Y entonces yo le doy fortaleza, le digo, y este es el momento de tú buscar a Dios. Y a él le dije, no seas mentiroso, es que ni siquiera eres creativo. ¿Ah? ¿Tú crees que dejar ahora amargar mi día de todo el día de yo por ti? No, estás equivocadísimo. O sea, la vez anterior yo me sentí súper mal. Me tiró eso al suelo. Pero esta vez no, yo me levanté y dije, no. Y resulta que mi hija termina esa noche adorando al Señor, buscó su cantante. Mi hija tiene 7 años, va para 8 en febrero. Pero ella es como muy precoz en cosas, sobre todo en su espiritualidad. Y sé que es inmensamente precoz por el propósito inmenso que Dios tiene para ella. Y ese día justamente, ella pertenece al grupo de alabanza y adoración de la iglesia, y ese día ella le tocó adorar y estaba así, o sea, no, estaba adorando así con una cara, y entonces cuando ella se va, yo le digo, hija, ¿qué te pasaba? No, es que no me escuchaba. Yo le digo, está bien, pero tú estás adorando al Señor para que te escuchen o para que Él te escuche. Tú no puedes adorar. Yo, antes de llegar a la casa, yo le hablé así. Tienes 7 años, por Dios, ahora es que tienes que aprender. Y esa noche, después de esa crisis espiritual que tuvo, ella terminó adorando al Señor y me dijo estas palabras: mamá, adorar al Señor es lo más maravilloso que existe. Yo quiero adorar al Señor siempre. ¿Qué aprendí con esto? Primero, no entrar en crisis y aprovechar la adversidad para yo misma decir, no voy a volver a caer en lo mismo. No voy a volver a actuar y a sentirme igual ante la adversidad. Ya es momento de evolucionar. Y lo segundo, que a los que aman a Dios todos los ayuda bien. Mi hija yo le dije con palabras, la exhorté con palabras para que adorara al Señor, pero Dios utilizó la experiencia que el enemigo traía para que mi hija tuviera una experiencia de oración y valorarlo, adorarlo. Díganme ustedes si Dios, que amamos, no usa todas las cosas para nuestro bien, a los que lo amamos. Entonces, todo es cuestión de cómo
de qué perspectiva tenemos. Y en este segundo capítulo, la reflexión con la que terminamos fue: cumplirá su promesa en mi vida. Mientras espero en Él, superaré cada adversidad y Él me entrenará. La verdad para recordar fue: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, en Isaías 40:31. Y la pregunta para pensar del capítulo fue: ¿qué áreas de mi vida Dios está desarrollando a través del proceso que estoy atravesando? Luego, en la semana 3, vimos el capítulo 3, llamado propósito. Y recordamos las palabras de Abraham Lincoln, quien dijo: nada me desviará de mi propósito. Y en este capítulo yo analizaba la naturaleza, lo grandioso de la naturaleza, cada criatura, cada microorganismo formando parte de un todo en perfecto equilibrio. Si notamos la creación, cada una de sus partes y componentes fue minuciosamente diseñada. Es impactante. Recientemente estábamos en el parque con mis hijos y mi hijo me dijo: mamá, muchas hormigas. Y estaba finalizando la tarde y todas las hormigas iban en filas. Unas que iban hacia el hormiguero con ramitas de diferentes tamaños y otras que venían de vuelta a buscar más ramitas. Pero eran 2 carriles perfectos, uno de ida y uno de vuelta, uno de ida con todas las que llevaban y uno de vuelta con todas las que venían a buscar las cosas. Y tú dices, yo creo que los humanos tratamos de hacer una fila así, creo que nada más los chinos son los que logran hacer eso, porque tienen como una estructura mental, un cerebro diferente al del latino, al de este lado del mundo. Sería impactante ver esas hormiguitas, esas pequeñas criaturas tan perfectamente alineadas, sin capitán, como dice la palabra de Dios, el proverbio. Y vemos eso, vemos a las hormigas, vemos cómo Dios diseñó tan perfectamente toda la creación. Y entonces te voy a preguntar algo que te hace pensar que Dios no cuidó cada detalle para colocarte en esta existencia con un propósito genuino. A ti que eres más que una hormiga, a ti que tienes el diseño de Dios, tienes un propósito. Tienes un propósito. Di conmigo: tengo un propósito. ¿Sabes? Empezar un año nuevo es tan complejo. Pues se te mezclan muchas cosas. Volver a empezar. Es luchar o seguir luchando con las mismas cosas. Es tener expectativas. Es darte cuenta de las áreas que todavía te faltan por trabajar. Hoy me di cuenta de algo y yo: ay, Dios mío, lo que me espera es chamba, lo que me espera es trabajo. Y tú cuando ves la montaña para arriba, o sea, ¿sabes qué? Perú empezó a subir una montaña. Y tú: ay, Dios mío, ¿en serio? ¿En serio que apenas voy por aquí? O sea, pero hay algo más grande que esas situaciones. Y es que nosotras tenemos un propósito. Di conmigo: yo tengo un propósito. Y yo les hablaba en este capítulo a que nos estamos acercando a nuestro propósito. En Isaías 9:6 dice así: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y nuestro propósito a veces es así, como nos enseñaba mi esposo y pastor ayer. Me decía, o sea, Dios trajo un Salvador y todo esto, dijo, nos ha nacido un niño. Y tú dices, pero siento que todo está todavía tan chiquito, pastora, tan diminuto. O sea, siento que falta mucho. Pero no podemos menospreciar el camino que estamos transitando actualmente. Porque antes de Jesús empezar su ministerio con ese liderazgo tan poderoso que tuvo y aún tiene sobre nosotros,
Él fue un niño, él fue un adolescente, él fue un joven, un adulto joven. Entonces, podemos pensar que esos años de Jesús antes de aparecer activamente, como nos relata la escritura, son insignificantes. Podríamos olvidar el tiempo cuando era bebé y los visitaron los reyes magos y los pastores, la historia de Jesús en el templo. Todas esas experiencias que parecían diminutas, pero fueron parte del desarrollo de su propósito. Y quiero decirte algo, aunque hoy te sientas diminuta, aunque hoy sientas que no entiendes el propósito de cada situación, te voy a decir algo, todo te está acercando a lo que Dios ha sembrado en ti para el cumplimiento de tu propósito. Steve Jobs decía que hay algo que se llama connecting the dots, que es conectar los puntos. Tú no sabes que la situación de hoy es siendo un punto para conectar en un futuro con otra situación que es parte todo de tu mismo propósito. No menosprecies el día de hoy, porque el día de hoy es el único momento en el que puedes mejorar el pasado y construir el futuro. Y una de las cosas con la que vas a ser tentado en el camino y tentada en el camino con tu propósito es a menospreciar el día de hoy, lo que puedes hacer hoy, lo que puedes crecer hoy, lo que puedes trabajar hoy, lo que puedes sembrar hoy. Decir que no es tan importante tu don, tu talento, lo que Dios te ha hecho, lo que Dios te ha dado para hacer hoy. Y me gusta porque ahí vemos la historia de José, José el soñador. José no fue que fue íntegro en el palacio para servirle a Dios. Él en todas las etapas fue íntegro, fue líder. Él no menospreció la esclavitud donde Potifar. Él fue excelente. La esclavitud donde Potifar lo enseñó a conocer cómo pensaban los egipcios. Cómo pensaban no solo los egipcios en general, porque tuvo que convivir con los esclavos para relacionarse con el egipcio general, con el egipcio promedio. Estuvo en ese nivel para relacionarse con el egipcio promedio, pero también Potifar era alguien importante. Entonces conoció cómo era el egipcio de cierta categoría y estatus, cómo le gustaba comer, cuáles eran sus tradiciones. Y en ese tiempo él aprendió. ¿Qué te está enseñando hoy el proceso de vida que estás atravesando? Que tienes que aprender y valorar este tiempo de aprendizaje. Si lo ves solamente como un tiempo bueno, estoy aquí de cachifo. Yo se podido pensar, José, estoy aquí de sirviente, de servicio. No, él aprendió acerca de esta cultura. Y bueno, yo estoy aquí discerniendo que pudo haber aprendido, pero me imagino que aprendió muchas cosas. Y luego cae en la cárcel. Y en la cárcel tuvo que aprender, también lo pusieron como gerente. Y en la cárcel tuvo que aprender sistemas salubres, tuvo que aprender a alimentar a la gente, administración de recursos, orden social, todo lo que se puede aprender en una cárcel acerca de la gente, acerca de lidiar en esa situación precaria con personas. Y luego todo eso sumó, mi gente, para que él pudiera estar en el palacio. Porque el don profético fíjate que él ve las vacas gordas y las vacas flacas. Mira, y se la analiza al rey, al faraón. Le dice, mira, faraón, 7 vacas gordas que son años de productividad, 7 vacas flacas que son años de exceso. Ese era el don. Como todas nosotras tenemos dones. Ese es el don grande que Dios usa para nuestro propósito. Ya está ahí. Pero fíjense que él no se quedó solamente en la interpretación del sueño. ¿Qué fue lo que hizo que José pudiera ser el segundo al mando de Egipto?
Claro, después sí les voy a tener esta grabación. ¿Qué fue lo que hizo que José fuera el segundo al mando? El interpretar el sueño. Cualquiera hubiese podido. Primero y principal, antes de llevarle a José al faraón, le tuvieron que decir que era el administrador de la cárcel, hablarle de cómo lo hacía. O sea, ya le presentaron el currículum del hombre. Y luego, después que él interpreta el don, gracias a toda la experiencia, que él sabía hablar con los egipcios, que él sabía lidiar con los egipcios, que él aprendió de lo que estaba viviendo, él pudo decirle que era lo que... Y entonces tienes que hacer lo siguiente, le dice, tienes que hacer cisternas, guardar en las vacas gordas, administrar, para poder entonces, cuando vengan los 7 años de hambruna, poder... Él le habló de una manera a Faraón, que el Faraón dijo, este es el, porque es que el tipo no solo me da el problema, me da la solución. Pero ¿quién formó a José? Dios le dio el don, pero Dios lo entrenó. Dios te dio el don y Dios te está entrenando. No menosprecies el proceso de entrenamiento en el que hoy Dios te está colocando para que cuando llegues al epicentro de tu propósito, como cuando llegó José, puedas tomar el lugar que Dios ha preparado para ti. Escribe allí en el chat con una palabra en qué situación puntual Dios te está entrenando hoy. Amén. Entonces, si ya estás en el epicentro de tu propósito, ya sabes qué es, ya lo estás haciendo, te invito a seguir aferrándote a Dios. Porque cuando uno está en esto, ya tú sabes cuál es tu propósito. Tú dices, ok, Señor, esto es bien grande. Esto, cuando Dios te muestra para dónde te está llevando, tú dices, wow, necesito aferrarme más que nunca a ti, a tu confianza, a tu fortaleza y a tu sabiduría para llevar mi propósito adelante, porque es un propósito divino y eterno, es muy grande. Por lo tanto, yo en mi naturaleza carnal, normal, no lo voy a poder alcanzar, por eso necesito aferrarme a ti. Y si aún no sabes y no estás en el epicentro de tu propósito y hay mucha confusión al respecto, te invito a disfrutar al máximo el camino. Disfruta, que nadie te quite lo bailado, como decimos aquí, y empieza a ser detallista con cada cosa que te está aconteciendo y que estás viviendo. Aprende a prepararte en este momento. Deja que el camino sea tu entrenador. Valora poder estar con quienes amas y te aman en este justo momento. Valora a las personas con las que estás conviviendo. Miren, año tras año yo he estado compartiendo con gente, de repente otro año es otra gente se va, otra gente se viene. Y a veces tú no sabes lo corto que puede ser el tiempo de convivencia con la gente que amas. Y hay que aprovecharlo. Porque cuando llega el momento de que, como Cristo digas, consumado es, muchas veces vas a ser tú sola, mujer. Entonces, vamos a valorar este tiempo de entrenamiento y amar. Y quiero regalarte esta frase para que puedas caminar y transitar el camino a tu propósito. No pares de amar, soñar y creerle a Dios. No te vas a equivocar con esto. No pares de amar, soñar y creerle a Dios. Y este capítulo 3 lo terminamos con la siguiente reflexión. He nacido con un propósito de Dios y Él me está conduciendo hacia el epicentro mientras me entrena en el camino para llegar a mi destino. La verdad para recordar de ese capítulo fue: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Y la pregunta para pensar es: ¿qué situaciones actuales voy a tomar como aprendizaje en mi caminar hacia el propósito? ¿Qué les parece? Luego vimos el tema 4 de las adversidades y los detractores. En este tema fue que nos quedamos, perdón. Todavía nos hacen falta ver 2 temas. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con el resumen de hoy. Vimos este capítulo, adversidades y detractores. Miren, cuando nosotros estamos en el camino de trascendencia, va a ser inevitable, va a ser
imposible no encontrarnos con adversidades y detractores. Ellos forman parte del camino del aprendizaje y el crecimiento en nuestras vidas. Y de acuerdo a cómo afrontemos las adversidades y los detractores, será nuestro avance, será nuestro parálisis o será nuestro retroceso en el proceso y en el propósito. Todo es cuestión de actitud, mi gente. Todo es cuestión de actitud. Porque muchas veces el enemigo externo, esos detractores externos, esas adversidades externas, no tienen poder por sí solos. Porque algo que está afuera no me puede dañar. Caballo de Troya. ¿Cómo fue que lograron destruir esta ciudad? No pudieron destruirla desde afuera. Tuvieron que meter el caballo de Troya. Aquel regalo, aquella estatua, y ahí iban el poco de enemigos metidos. Hubo alguien que le abrió la puerta para que entrara a la destrucción. O sea, esos detractores y esas adversidades externas, ¿cómo logran golpearnos? Con aliados internos en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro corazón. Esos aliados internos que vienen y se alían a las situaciones externas para derrotarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos lidiar con las situaciones y con las personas que se nos oponen. Esas heridas, esas marcas, esos juicios, esas impresiones, esa manera de juzgar. Pero si tú logras desarrollar una mentalidad diferente, di conmigo, mentalidad diferente, a través del conocimiento, la conciencia y la práctica de las nuevas maneras para afrontar tu vida, conocimiento, conciencia y práctica de nuevas maneras para afrontar la vida, vas a avanzar como nunca antes lo habías logrado. Entonces, esos detractores, esas adversidades externas, cuando vengan a querer entrar y encontrar aliados internos, ¿con qué se van a encontrar? Con que hay una nueva tú creada a través del conocimiento, creada a través de la conciencia y de la práctica de nuevas maneras de afrontar la vida, que ya no va a darle acceso para que te dañen, para que te afecten, para que te debiliten. Esto no es de la noche a la mañana, porque la salvación es instantánea. Si tan solo creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y te hablé en Reina Valera. Si tan solo crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo te resucitó, se levantó de los muertos, si lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, entonces vas a ser salvo instantáneo. Genial. Si una nueva en Cristo, todo es bello. Pero luego te das cuenta que cuando trataste de ahogar al antiguo hombre en las aguas del bautismo, el desgraciado había nadado. Y tú dices, ¿qué pasa? Porque la salvación es instantánea. La conversión trabaja. La conversión se fomenta, hay que cooperarla. La conversión mental, la conversión espiritual. Yo tengo que trabajar en pro de mi conversión. Y vamos a hablar de renovarnos en el próximo capítulo, que está brutal. Yo creo que en mi capítulo preferido de este libro es el próximo. Pasión. Es genial. Estoy muy emocionada ya quiero que sea la semana que viene para estar con ustedes compartiendo. Pero bueno, estamos ahora. ¿Cuál es la actitud del águila ante la tormenta? Dice, el águila no le teme a la ansiedad. Tenemos que ser como el águila y tener un espíritu de conquista.
Chuchita, en algún momento de mis comienzos en Cristo preguntaba a Dios cuál era el propósito de mi vida y me respondió, a través de ti, toda tu familia cambiará. Me sorprendió y puede ser ese el propósito de vida. Claro, porque nuestro propósito, Chuchita, nunca nosotros mismos. Nuestro propósito, aunque en nosotros, transforma, y por supuesto que es una bendición para nosotros, siempre es para impactar a los demás. Entonces Dios dijo, wow, te voy a transformar, voy a hacer algo contigo a tal escala que tu familia cambie. Entonces yo si no lo voy a ir pidiéndole que trabaje en mí, porque de mi transformación depende el propósito. Y lo hermoso es que no me voy a autotransformar, voy a ponerme en sus manos, voy a cooperar con él, voy a obedecer y Dios va a alcanzar eso en mí. ¿Por qué? Porque Él nos va a perfeccionar mediante su Espíritu Santo. Amén. Él nos dice, pienso que no es lo mismo aceptarlo que quedar con Dios. Le veo la cara a esta mujer acá. Aceptarlo es un suceso. Caminar con Él y cambiar es un proceso. Entonces, que aquí se está abriendo un micrófono, mi amor. Se está abriendo el micrófono, tu micrófono, mi amada Miriam. ¿Cuál es la actitud del águila ante la adversidad y la tormenta? Cuando los animales tienen como esos sentidos más desarrollados acerca del cambio climático porque es sus instintos para sobrevivir. Cuando ella siente que la tormenta se va aproximando, sube a lo más alto y encuentra los primeros vientos contrarios y los aprovecha para levantar vuelo, logrando alcanzar con esos vientos, con los primeros vientos contrarios, nuevas alturas. Y finalmente el águila logra remontar vuelo por encima de la tormenta, avanzando y subiendo hacia esos lugares en donde la tormenta no está causando estrago. Y convierte así el águila la tormenta en su aliado. ¿Qué con nosotros? La promesa que Jesús nos dejó en Juan 16:33. En el mundo tienen tribulación, pero ¿qué cosa? Confíen. ¿Yo he vencido a qué? Yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿cómo puedo subir a esas alturas? Es la gran pregunta que nos hicimos en este capítulo. Lo primero de vital importancia es el hábito de la oración y conexión diaria con Dios. ¿Por qué? Porque la única manera de subir a las alturas divinas ante la adversidad es teniendo conciencia de que existe Dios y el reino de los cielos aquí y ahora. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Nosotros no podemos estar solamente en este estado de realidad plana. Bueno, estoy aquí, estoy en la casa, hay que hacer cena, ahorita van a llegar a lo mejor antes de que termine para que me bulla o a lo mejor no, tengo que grabar un video, o sea, esa es la vida natural, pero es que yo tengo que saber que hay algo más, yo tengo que saber que Dios está conmigo, yo tengo que saber que Dios es omnipresente, omnisciente, yo tengo que saber que con este juicio natural, con esta cabeza, que a veces es un poco seco, porque vamos a estar claro, a veces nosotros no sabemos que nos bota nada, no lo puedo lidiar. Entonces yo tengo que tener conciencia de la existencia de Dios y conectarme con Él en todo tiempo, en todo momento. Y saber que discernir los espacios, qué se está hablando, quién lo está hablando, qué está pasando, qué mueve en lo espiritual en el momento en donde yo estoy, en los lugares donde yo estoy. O sea, tratar de estar apercibida y pedirle al Espíritu Santo que me muestre siempre las cosas, que me dé esa visión espiritual de las situaciones para yo poder tomar mi lugar. Esa es la única manera de yo estar un paso adelante.
quiero confesarles algo que no le confesaba a nadie. Ayer mi hijo cumplió años, 5 años, 5 años. Y chévere. Salimos de la iglesia, vinimos a almorzar, nos fuimos para un parque, hacerle su picadita de torta. Él disfrutó muchísimo con los niños en el parque. Salimos de allí, ya nos veníamos a la casa, tarde noche. Y cuando íbamos a salir, yo tuve una impresión de accidente, de como de que iba a haber un accidente. Pero ¿sabes cuando las cosas pasan tan veloz por tu mente o tu mente está tan enfocada en el ahora natural, que te pasan así rápido y tú no le paras, no le prestas atención? Y bueno, pasó y yo no dije nada. Ese era el momento en donde yo tenía que entender y conectarme, ¿no? Y no lo digo desde la condenación ni la culpa, pero sí lo digo desde la confesados los unos a los otros. Nos tenemos que a veces confesar. Yo no dije nada, yo no dije, Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de accidente, toda asignación del diablo, Señor, en contra de mí, de mi casa, de mis hijos, Señor, cúbrenos. Ha sido tan especial, gracias, Padre, porque consagramos a la familia en la iglesia, ya fue un servicio de familia y tuvimos conmigo, o sea, era el momento en donde como que el Espíritu Santo te advierte. Y bueno, llegamos a la casa, estacionamos, el niño está cruzando el murito y saltó y se dio aquí en la quijada y se rompió la quijada. Y a esa hora, 8 de la noche, tuvimos que ir a urgencias a que cosieran, a que pudieran suturar al niño. ¿Qué les quiero decir con esto, chicas? Que a veces nosotros estamos desconectadas y no es algo que se consigue de un momento a otro, es algo que se consigue con la toma de conciencia. Con la toma de conciencia de que hay algo espiritual más allá de lo natural. Y de que por supuesto que el enemigo no iba a estar contento un día como ayer. Y ¿sabes qué? Reitivo, porque con mi hija Cristín, ayer cumplió 5, mi hija va a cumplir 8. Cristín cumplió 5 años. ¿Cómo creen que terminó la noche del cumpleaños de los 5 años? Riendo en la sala con las amiguitas, se conectó con una mesa y se rompió la quijada y que ir esa noche a suturar a la niña. Ya te leo, Vanessa. ¿Qué con esto les quiero decir? Tenemos que hacer viente nuestra conexión con Dios y que el reino de los cielos existe, y que el reino de las tinieblas también. No dejarnos intimidar, pero sí tomar conciencia y estar siempre apercibidos, atentos y precavidos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo subir a las alturas de Dios? Cultivando una vida de oración disciplinada. Esto es tener tiempo de calidad con Dios diariamente para recibir las fuerzas en tus áreas, viento del Espíritu que te hará el vuelo. Orar es hablar con Dios, oírlo, dejando que el Santo Espíritu te guíe cada día. Bueno, Dios mío, bla, 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 y yo no escucho Dios, no escucho al Espíritu, no me pongo las pilas de estar pendiente de lo que me quiera avisar y advertir. ¿Y qué es lo ideal? Combinar la oración con la lectura de la palabra de Dios. Empezar a orar y combinarlo. Un tip que te recomiendo es que cuando quieras orar por situaciones específicas, busque versículos bíblicos acerca de esa situación que estés atravesando. Y escoge ese versículo y ese texto bíblico, pues en la Biblia, escógela y ponlo en oración como parte de su promesa, como parte de los antecedentes. O sea, busca. Ay, pastor, es que yo no sé nada de la Biblia. Busca versículos acerca del perdón, si lo que necesitas es perdonar. Versículos para la crisis familiares. En Google o el buscador de Safari te va a ayudar. Ya tenemos tantas herramientas, chicas, que no hay excusa. Entonces, y oras la palabra de Dios, conoces el corazón de Dios acerca de las circunstancias. Dios también te puso en contacto conmigo, puedes preguntar. O sea,
Hay muchas herramientas que puedes usar para mantenerte conectada con Dios y con su palabra. Otras poderosas armas espirituales o herramientas espirituales para conectarte en las alturas de Dios es la adoración. Buscar esas adoraciones hermosas que alineen tu espíritu y tu corazón con el Dios. Congregarse, el ayuno, velar en su presencia. ¿Por qué? Porque cuando te conectas con Dios durante la adversidad, podrás subir sus alturas y vas a poder avanzar. Amén. Mira, ya nos llegó a las 8 de la noche. Les recomiendo que se relean la actitud del águila ante los detractores. ¿Cómo hace el águila con los detractores? Yo allí les cuento que el águila, el cuervo se le monta en el y empieza a picotear. El cuervo es atrevido, él cree que va a someter al águila. Y les cuento, el águila sube tan alto, alturas que el cuervo no tiene la capacidad de subir, y a la falta de oxígeno puede retirar de la espalda del águila o se cae desmayado. Y entonces yo les cuento en el libro que nosotros no podemos quedarnos con las personas que hacen mal o que nos quieren afectar. La herramienta que tenemos es subir, avanzar, es seguir saliendo adelante, que a medida que yo voy dando en pos de mi propio Dios y avanzo, aun cuando la gente esté a mi lado, los mismos detractores, como ya yo avancé mental, emocional y espiritualmente, ya no me pueden afectar. Y actualmente, se prometo, soy testimonio de eso. Hay cosas que, aunque la gente puede estar al lado, ya la hablo y ya no me afecta. ¿Por qué? Porque ya yo subo mis alturas. Amén. Que se me entrecorta la voz, me dice Gloria. La reflexión de la semana 4. Soy un ser celestial con un llamado en esta tierra. Vuelo diariamente a las alturas de Dios, en donde estoy más arriba que las tormentas y que los detractores. La verdad para recordar fue: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos 5:12. Y la pregunta para pensar fue: ¿cuáles sueños están llevando alturas de Dios? Mis chicas hermosas, quiero bendecirlas, años, declarar que Dios está sobre sus vidas, que Dios las guarda, que Dios propósito en ustedes, que en este año van a ser la próxima semana nos tema redención. Vamos a aprender a renovarnos en Cristo. Es el tema número 5. Luego vamos a cerrar con el tema trascendente. Amén. Bendecirlas, invitarlas a 2 cosas. A la primera, que puedan con miércoles, que yo y mis estamos haciendo oración a las 6 de la Venezuela, 5 de la mañana, Eastern Time de los Estados Unidos. Y también invitarles a que puedan unirse a la Masterclass Estrategia 2000 que estoy haciendo de manera presencial para las que están en Caracas, Venezuela, para las que están en el interior del país y para las que fuera. Va a ser el 22 de febrero, sábado 22 de febrero. ¿Y por qué? Porque para nosotros vivir un año diferente tenemos que tener estas herramientas, una mentalidad estratégica, y la mentalidad se forma como yo y a través del conocimiento. Tenemos que aprender a adquirir conocimiento, a invertir en nosotras mismas, a invertir tiempo y finanzas, formación. Va a poder adelante en este 2023, porque solas no podemos. Necesitamos herramientas, necesitamos guías. Y para ambas cosas estoy yo en tu vida, para brindarte herramientas y guías. Profesionalmente, contador público y auditora financiera. Condensar los que tengo a nivel profesional y a nivel de liderazgo para traértelos para que en 2023 esté ahí. Te mando un fuerte abrazo y un beso grandísimo.
pronto voy a estar dejando esto colgado en YouTube y te doy gracias por haberme acompañado el día de hoy en este resumen y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, te amo y te bendigo en Cristo y como nos despedimos aquí, chau, 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 mi princesa amada. Les pongo una canción, voy a detener el video y le pongo una cancioncita para que se puedan despedir. Allá va. Chau.